Ahora vamos a hablar de las preguntas de comprensión de texto. En el nivel número 1 está el término de la frase. Vamos a buscar una frase o una palabra en el texto y qué significa en el texto, no en el diccionario. Para esto simplemente hay que buscar esta palabra y leer bien la oración en donde está esta palabra para saber el significado que tiene ahí. En el nivel número 2 está el tema central. El tema central es el sujeto de todo el texto. La idea principal es qué se dice del tema. De manera didáctica, el tema central es como si fuera un sujeto y la idea principal como si fuera el predicado. El resumen es una oración que contiene al tema central y la idea principal. El nivel número 3 es la incompatibilidad. De manera muy didáctica diremos que es una información incorrecta. En el texto aparecen informaciones que son verdaderas o falsas. El texto no dirá si justamente esta información es verdadera o falsa, pero hay informaciones que están fuera del texto, que son informaciones que son indeterminadas, es decir, que no sabemos si es verdadero o si es falso. Entonces, en cualquier examen de admisión, la primera alternativa que tenemos que eliminar sí o sí son las informaciones indeterminadas, porque jamás podemos dar como una respuesta en ningún examen de admisión una información indeterminada. En nivel número 4, la deducción es una información que justamente se sobreentiende, jamás es una copia literal exacta del texto. En el nivel número 5 está en la extrapolación. Ahí aparecen ejemplos condicionales. Por ejemplo, aparece una pregunta y esta pregunta está en una oración del texto. Hay que leer bien esa oración porque ahí también está la respuesta. Si la pregunta está afirmativa, la respuesta está afirmativa. Si la pregunta está negada, la respuesta también estará negada. Y hay que concentrarnos bien para no fallar este tipo de preguntas. Ahora vamos a resolver un texto filosófico. Primero hay que leer las preguntas. El texto trata principalmente sobre... La pregunta 1 es sobre el tema central. La pregunta 2, ¿qué significa esta palabra? Profesa. La pregunta número 3, lo incorrecto sobre la pasión por los ideales. La pregunta número 4, se deduce una inferencia que el idealista se define por su... Es decir que leyendo las preguntas ya puedo dar con el tema, no con el tema central, sino que yo sé que ya me van a hablar sobre los ideales o idealistas. Y entonces hay que ver qué se dice del ideal o los idealistas para responder a la pregunta número 1. En la número 5, fíjense ustedes, si un científico, en el supuesto caso que un científico lograra hacer un descubrimiento muy útil sobre la base de un trabajo meticuloso, interesado, paciente y mecanizado, es decir, en base a reglas. Ya este es un supuesto. Entonces vamos al texto para responder a estas preguntas. Vamos a darle una lectura y vamos a responder a las preguntas directamente. Dice el texto: todo idealista es exagerado, necesita hacerlo. Es decir, que una característica del idealista que es exagerado. Debe ser candente su idioma, como si desbordara la personalidad sobre lo impersonal. Pero fíjense, el pensamiento sin calor es muerto, frío, inerte, carece de estilo, no tiene un sello personal. Pero acá dice que tiene que ser personal, digamos el idealista, y dice que como si abordara la personalidad sobre lo impersonal, es decir, que tiene que ser algo propio, es decir, que tiene que ser algo original. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la respuesta de solamente con esta oración, ya podemos sacar la respuesta a la pregunta número 4, ¿no? Se define por su honestidad, es otra forma de decirlo. La respuesta en la número 4, la letra B. Ahora sigamos leyendo. Dice: jamás fueron tibios los genios, los santos, los héroes. Dos puntos. Esos puntos significan porque posee un aura sagrada que los conlleva a las más nobles y bellas acciones. Para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, se requiere un esfuerzo original y violento contra alguna rutina o un prejuicio. Tiene que ser violento, fíjense, como para dar una lección de dignidad, hay que liberarse de todo servilismo, mostrar una virtud de rebeldía, ostentar un ánimo de inconformidad. Todo ideal es instintivamente extremo, es decir, que no usa reglas, extremo. Dice, debe serlo a sabiendas, si es menester, pues pronto se rebaja al refractarse en la mediocridad de los demás. Y si es extremo, entonces la pregunta número 5, que nos han puesto un ejemplo, ese científico que ha hecho su descubrimiento en base a un trabajo mecanizado, es decir, en base a reglas, no podría ser justamente, digamos, un idealista, porque el idealista es extremo, no usa reglas. Fíjense que la pregunta número 5 es negada, es una información que está negada, obviamente está negando lo que dice en el texto, por lo tanto la respuesta también tiene que estar negada, y eso lo hemos visto al inicio de este video. Entonces la respuesta en la número 5 será la letra E.
Bueno, y también tenemos la pregunta número 1, porque ya que estamos hablando del idealista, ¿qué se dice del idealista? Es un temperamento exagerado. La respuesta en la 1 será la letra C. Sigamos leyendo. Dice, justamente, frente a los hipócritas que mienten con viles objetivos, la exageración de los idealistas es una verdad apasionada. La pasión es su atributo necesario, aun cuando parezca desviar de la verdad. Lleva a la hipérbole al error mismo, pero nunca se funda en una mentira. Dice, ningún ideal es falso para quien lo profesa, es decir, para quien asume este ideal. Por lo tanto, la respuesta en la número 2 será la letra, justamente, lo asume, lo profesa. Y hemos dicho que justamente se puede equivocar a este idealista, hay un error. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta número 3 es la letra A. ¿Garantiza su infalibilidad? No, porque la infalibilidad es que puede fallar. Y sí, estamos viendo en el texto que puede fallar. Y de esta manera hemos respondido a todas las preguntas ya del texto, sin terminar de leer todo el texto, porque ya tenemos las 5 preguntas y las 5 respuestas correctas. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que es simplemente que ustedes practiquen este método para que nunca fallen en ninguna pregunta de su examen de admisión. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse a este canal y que pronto subiremos más videos. Gracias a todos.